Vamos a hablar del aparato urinario. Hemos estado hablando de este tema en las clases anteriores. Estamos en aparato urinario que está compuesto por los riñones. Ya estudiamos las células en los riñones, la función de los riñones, que son 8, ¿sí? Esas 8 funciones que tienen los riñones. Ahora, cuando entramos al tema de vías urinarias, las vías urinarias ya no tienen efecto sobre la modificación de la uresis. Finalmente, el efecto que ellas tienen son dos. Dos funciones tienen las vías urinarias. Uno, ser impermeables para el agua y los solutos. Y número dos, tener la capacidad de distensión y relajación, que esto lo hacen a través de la mucosa, la capa mucosa y la capa muscular. Ahora, ¿cuáles son las vías urinarias? Mira, las vías urinarias van desde los cálices menores, que son estructuras que reciben, son como una copita que recibe el vértice de las pirámides. Después están los cálices mayores, la pelvis renal, los ureteros, la vejiga y la uretra, que en el hombre y la mujer se modifica debido a que por la anatomía propia del hombre, la presencia del pene hace que haya tres regiones de la uretra, ¿no? Pero en términos generales, histológicamente hablando, desde los cálices menores hasta la primera porción o la porción proximal de los ureteros, no se va a modificar mucho las tres capas que hablamos, que tienen nuestras vías urinarias. Acuérdate entonces que acá, si hablamos de vías urinarias, si yo te hablo de vías urinarias, vas a encontrar histológicamente hablando, pues tres capas. ¿Cuáles son esas tres capas? De interior a profundo, es decir, desde adentro hacia afuera, lo que vamos a encontrar primero es, número uno, la mucosa. ¿Sí? Esta mucosa está formada por un epitelio. Te damos el resumen, el aparato urinario, específicamente las vías urinarias, que son las que vamos a estudiar ahorita. Van desde los cálices menores, que son estos, ahorita te lo voy a explicar bien, desde los cálices menores, cálices mayores, pelvis, ureteros, vejiga, uretra. ¿Sale? Son poquitas porciones, pero hay que aprenderlas. Histológicamente están compuestas por tres capas. La capa mucosa, que es epitelio estratificado, que si queremos llamarlo más bonito, gracias a sus especificaciones que tienen, este epitelio estratificado, debido a sus tres capas que tiene, nosotros le vamos a dar otro nombre, que es un epitelio de transición. Las cupulares se modifican mucho, tienen dos organelas, que es el plasmalema, es especial, genera impermeabilidad, y las células periformes se aplanan, de manera que hacen una transición si están relajados o distendidos. Por eso se le llama también epitelio de transición, y como solamente se encuentra en vías urinarias, a este epitelio se le conoce con el nombre de urotelio. ¿Sale? Entonces el urotelio tiene sus tres capas, la superficial, intermedia y basal. Y después encontramos la capa muscular, que es músculo liso, que a diferencia de tubo digestivo, aquí tenemos primero en la capa más interna, pegadita a las células basales, a la lámina basal, tenemos el músculo liso longitudinal, después el circular, y en algunas porciones, terminando los ureteros, específicamente en esta porción de los ureteros, ya aparece nuestra tercera capa, que es músculo liso longitudinal. Y en la última está la adventicia o la serosa, que varía mucho. Por ejemplo, en los cálices menores, mayores, vas a ver y te voy a explicar que está todavía en intersticio renal. Los ureteros están, su adventicia no es mesotelio serosa como siempre, sino que es tejido adiposo junto con vasos sanguíneos y nervios. La vejiga sí está por ahí recubierta en algunas partes ¿cómo se llama? De el mesotelio, pero la uretra ya no. Por ejemplo, la uretra ya va seguida, en el caso de la uretra femenina pudiera tener, pero en el caso de la masculina, ya variando, va asociada a los genitales externos. Sí, va más bien con su
su última capa o tercera capa, por ejemplo, en la porción esponjosa del pene, pues ya es el cuerpo esponjoso del pene, ya no es músculo, tejido conectivo como hemos estudiado en otras regiones. Por eso te pongo aquí que varía, ¿sale? Lo primero que vamos a ver y que vamos a estudiar como tal es nuestra mucosa, que acuérdate que es un epitelio estratificado porque tiene varias capas, tiene más de 2 capas y es de tipo de transición debido a la dinámica que tiene. Y lo último es que debido a que solo está en las vías urinarias se le llama urotelio, ¿sale? Dos capas que vas a encontrar en el urotelio. La primera es la capa superficial, en donde vamos a encontrar células cupulares que tienen una forma de cúpula. Por ahí el libro te dice que tiene una forma de una conchita, ¿sale? Una concha de mar. Y te da el nombre que se le da así nice a la conchita de mar, pero es una conchita de mar. Tiene 2 organelas especiales que es importante que tú comprendas. La célula cupular tiene 2 organelas que le dan la característica al urotelio. Una es la membrana plasmática o plasmalema, que tiene las uroplaquinas, tiene las regiones de bisagra y tiene uniones herméticas que lo que hacen es que el urotelio sea impermeable a la orina. Ya no pasa la orina hacia la sangre y ya no pasan los elementos como urea y los hidrogeniones, bicarbonato, ya ninguno de los electrolitos que se excretó va a pasar a la sangre gracias a esta impermeabilidad que da la célula cupular por las placas uroteliales, las bisagras y las uniones herméticas. ¿Sí? La otra función o la otra organela, el que le da la función específica a nuestras células cupulares es entonces las vesículas fusiformes, que son filamentos de actina que permiten la distensión y relajación de nuestras células. Estas vesículas fusiformes se van a exponer a la membrana plasmática y se van a pegar también en donde están las regiones en bisagra, que favorecen ¿cómo se llama? Favorecen entonces que se aumente o se reduzca la membrana plasmática, ¿sale? Entonces, esto es lo otro. Acuérdate que estas vesículas fusiformes van a funcionar por exocitosis, pero nunca se va a perder membrana, sino que se va a externar y se va a volver a ingresar endocitosis. Muy bien. Aquí es donde se da el lugar de la membrana simétrica o la unidad de membrana simétrica que tú leíste. Es gracias a eso. Y esta celulita cupular, haz de cuenta que esta es su base y tiene esta forma. Vamos a poner una forma cupular. Ahí está su núcleo, que acuérdate que pueden ser binucleadas. Tienen sus vesículas fusiformes. Y la otra que te dice las placas, las plaquitas uroteliales con las bisagras en la unión hermética, estas se hacen en una región, vamos a ponerla de otro colorcillo, son convexas y hacen que se vea así. De allí que te dicen que tienen una forma como de una conchita. O sea, la capa superficial tiene sus células cupulares, ya sabes cómo funcionan, ya te lo expliqué bien, pueden ser binucleadas. Después está la capa intermedia. Esta capa intermedia es la que a partir de los cálices mayores, menores, tú puedes encontrar 2 capitas. Llegando a los ureteros, a la porción distal, también hay 2 capitas. Y llegando a la vejiga, ya la literatura nos menciona que puede haber hasta 5, ¿no? En la capa intermedia, ¿esta qué característica tiene? Se aplanan, ¿sale? Te sirve muy bien la célula cupular, ya viste, para modificar el área, pero si nuestra capa intermedia
no se modificara, de nada serviría porque sería una zona rígida. Gracias a la capa intermedia permite modificar el volumen de las estructuras de vías urinarias. La última capa que vamos a encontrar es la capa celular basal, que estas son células madre. Si una célula cupular se pierde, las células periformes de la capa intermedia ocupan su lugar y las células madre van renovando también a estas. Como en todo epitelio, vamos a encontrar una lámina propia que tiene la vasculatura en donde pasan los nutrientes hacia el epitelio, y esta es formada por tejido conectivo laxo. Esta es la mucosa o urotelio.